Antes de hacerse encima de los pantalones, antes de las acusaciones de acoso, antes de escapar literalmente por la puerta trasera de su casa para evadir a los alguaciles, Steven Seagal era intocable. Esta superestrella tenía carta blanca. Hollywood le dio todo en bandeja de plata y él lo destruyó, pieza por pieza, mentira tras mentira. Y créeme, su caída es mucho peor de lo que te imaginas y de lo que te han contado. Steven Seagal no luchó por su carrera. Entró por la puerta de atrás, con atajos y privilegios que verdaderos actores con experiencia en las artes marciales reales habrían querido. Su agente era Michael Ovitz, uno de los 5 hombres más poderosos de Hollywood. Esto te dice todo. Mientras Van Damme hacía 300 castings y dormía en su auto, Seagal firmaba con Warner Bros. Sin haber actuado jamás. Llegó vendiendo aikido místico, la coleta, la voz grave, esa mirada de sé secretos que te matarían. Se presentaba como instructor de la CIA, primer occidental en dojo en Japón, medio monje, medio asesino, entre otras exageraciones. Con una mentira bien vendida y contactos, empezó en Por encima de la ley con $25 millones en taquilla para una cinta con un presupuesto de 10 millones. Para un desconocido era oro puro. Y eso no es todo. Hollywood apostó fuerte y por un momento funcionó. Pero las semillas de su destrucción ya estaban plantadas. Porque lo que mal empieza termina peor. Con Alerta Máxima, $156 millones en taquilla, nominaciones y respeto crítico, Seagal estaba oficialmente acercándose al nivel de Stallone, Schwarzenegger y Van Damme. Presupuestos ilimitados, marketing masivo, el mundo a sus pies. Verdaderos artistas marciales que imponen en pantalla, como Tony Jaa, Scott Adkins y Michael J. White, jamás tuvieron esas oportunidades, y figuras como Jackie Chan y Sammo Hung tuvieron que darlo todo para ganarse cada una de las suyas. Es lamentable. Seagal lo tuvo todo, y justo en ese momento, cuando otros habrían matado por estar ahí, él decidió que las reglas no aplicaban para él. Y ahí es cuando empieza la autodestrucción, cuando el monstruo sale a la luz, porque lo que estaba pasando detrás de cámaras era mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. En los sets, Seagal era un tirano. Sus personajes jamás podían perder ni una pelea. Reescribía guiones completos eliminando vulnerabilidad. Llegaba 4, 5, 6 horas tarde, meditando, costándole a las producciones más de $500,000. Golpeaba a dobles de riesgo, accidentalmente. Jóvenes que necesitaban el trabajo, sometidos a un matón. Era imposible de dirigir. Directores pedían activamente no trabajar con él. Pero eso es solo el ego, lo superficial. Lo que venía bajo la superficie era más turbio e impensable. Periodistas empezaron a investigar. Agente de la CIA, mentira total, 0 registros, 0 confirmación. Primer occidental con dojo en Japón, exageración masiva. Maestro respetado de Aikido. Los verdaderos maestros empezaron a hablar y no dijeron nada bonito. El castillo de naipes temblaba, pero Hollywood seguía pagándole millones. Seagal, presumiendo como siempre, le dice a Jean LeBell, leyenda del judo de 58 años, nadie puede estrangularme. LeBell sonríe. ¿Quieres apostar? Seagal acepta. Tremendo error. LeBell le pone en un estrangulamiento trasero. Seagal lucha, forcejea y en segundos se desmaya. Y aquí está la parte que lo convirtió en leyenda urbana de Hollywood. Se hizo encima. John Leguizamo lo confirmó. Múltiples testigos del crew lo vieron. Jean LeBell tuvo que cargar a Seagal inconsciente y sucio hasta su tráiler. El guerrero invencible había sido noqueado por un hombre de 58 años y manchó sus pantalones como un niño aterrado. La historia se esparció por Hollywood como fuego, y cada vez que Seagal hablaba de ser letal, alguien le recordaba ese día. Si la tecnología hubiese estado un poco más avanzada en esos tiempos, así como ahora, esas fotos seguirían circulando hoy en día y su reputación de tipo duro habría caído mucho más rápido. Es una lástima, pero a mediados de los 90s algo cambió. Directores empezaron a decir no a proyectos con Seagal, productores dejaron de responder llamadas, no hubo un memo oficial, pero el mensaje era claro. Demasiado problema, muy poco valor. The Glimmerman, Fire Down Below, The Patriot. Fracasos consecutivos y en 1998 lo peor ocurrió. Su primera película directa a video. No como estrategia, sino porque nadie más lo quería. La caída había comenzado. Hollywood lo estaba expulsando. Pero todavía no sabían lo peor. Y lo peor estaba pasando en habitaciones de hotel, audiciones privadas y sets cerrados.
Pero lo que Hollywood aún no entendía era que Seagal no era solo un dolor de cabeza, era un depredador y las víctimas estaban a punto de hablar. Jenny McCarthy. Audición para Under Siege 2. Seagal le dice que debe desvestirse. Ella pregunta si hay escena de desnudez. No, pero necesito ver tu cuerpo. Ella se fue, horrorizada. Kairin Guyen, una ex asistente de 23 años, presenta una demanda con acusaciones muy graves. En el documento legal afirma que su rol iba mucho más allá del trabajo profesional y describe un entorno de abuso de poder y control. También menciona la presencia de mujeres del este de Europa viviendo bajo condiciones preocupantes en una residencia de Nueva Orleans. El caso se resolvió fuera de los tribunales, aunque parte del contenido de la demanda terminó haciéndose público. Regina Simons. En el contexto del movimiento Me Too, Regina Simons afirma que en 1993, cuando tenía 18 años, fue víctima de abuso tras ser citada a una audición privada en la casa de Seagal. Señala que guardó silencio durante más de 2 décadas por miedo y por la posición de poder que él ejercía en ese momento. Portia de Rossi, acoso en audición. Juliana Margulis, acoso en audición. No son rumores de internet, son actrices conocidas con nombre y apellido en televisión nacional, describiendo un patrón consistente de abuso sexual. Y Hollywood lo sabía. Se lo advertían a actrices jóvenes. Pero mientras generaba dinero, todos cerraban los ojos. Pensabas que ya era lo peor que podía ser, pero la decadencia apenas estaba comenzando. Rechazado por Hollywood, Seagal intentó reinventarse, y cada intento fue más patético que el anterior. 2005, cantante de reggae. Un actor blanco de acción, con sobrepeso, cantando reggae con acento jamaiquino fingido, con rastas falsas, moviéndose como si estuviera bajo sedación, completamente ridículo. Steven Seagal, Lawman Reality Show. Reality show donde Seagal, sheriff honorario, patrulla calles combatiendo crimen real, cancelado por quejas de brutalidad policial real, capturada en cámara. Patético. 2011, el lama reencarnado. Se declara reencarnación de un lama budista tibetano. Maestros budistas reales lo rechazan públicamente, pero él sigue dando enseñanzas espirituales mientras se enfrenta a demandas sexuales. Se mamó. Cada intento de reinvención era más desesperado, más digno de meme que de respeto. Pero si crees que Seagal en esta etapa tocó fondo, no lo subestimes. Es Seagal, recuerda, él puede ir más bajo aún. El colmo de los colmos, el actor que ya no actúa. Desde 1998, Steven Seagal hizo más de 30 películas directas a video. No es exageración, 30. Filmadas en Bulgaria, Rumania, Serbia, con presupuestos que apenas alcanzaban los 5 millones. Vendidas en gasolineras, tiendas de descuento y enterradas en los rincones más oscuros. Pero aquí está el verdadero fraude, el insulto final a cualquiera que pague por ver estas películas. Seagal ya no se mueve. En sus películas recientes, Seagal está sentado en el 80 y 90% de las escenas. No es broma. Detrás de escritorios, sentado en autos, en sillas de bar, en sofás. Literalmente cualquier excusa para mantenerse inmóvil. ¿Por qué? 2 posibles razones. Número 1, físicamente no puede. Y número 2, le da pereza. Múltiples miembros del crew han confirmado que Seagal simplemente se niega a hacer esfuerzo físico. No me siento bien hoy. Mi espalda. La energía no está correcta. Pero las películas necesitan algo de acción, ¿verdad? Entonces usan dobles, y aquí está lo insultante. Ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo. Mira cualquier película de Seagal de los últimos 15 años. Cortes bruscos en medio de peleas, pelucas obviamente diferentes. El doble tiene el pelo más oscuro, más claro, diferente textura. No importa, siguiente escena. Ángulos imposibles, nunca ves la cara completa del guerrero en acción. Siempre desde detrás, desde lejos, con sombras estratégicas. Pero espera, porque se pone peor. En varias de sus películas europeas de la última década, Seagal ni siquiera dobló su propia voz completa. Absolution, End of a Gun, General Commander. En todas estas películas, otros actores grabaron partes del diálogo de Seagal porque él simplemente no apareció en el estudio de doblaje. El protagonista sin la voz del protagonista. ¿Cómo siguió consiguiendo estos trabajos? Por contrato. Productores de Europa del Este necesitan nombres para vender DVDs y derechos de streaming. El nombre Steven Seagal todavía vendía en Rusia, Serbia y en algunos países de Latinoamérica. Entonces hicieron contratos donde Seagal tiene que estar físicamente en el set solo 5 a 10 días. El resto son dobles, segundas unidades.
CGI barato. Seagal cobra entre 250,000 a $500,000 por poner su nombre en el póster y aparecer sentado por una semana, dejándole todo el trabajo a los pobres productores que rellenan el resto con lo que pueden, porque tienen una familia que alimentar. Es una estafa industrial y todos lo saben, pero el nombre todavía genera suficiente dinero para que valga la pena. Y luego está Internet, la gloriosa y brutal Internet. Steven Seagal Running Compilation. Este video tiene millones de visitas. Muestra a Seagal corriendo en diferentes películas. Y no es correr, es algo diferente. Sus brazos se mueven de maneras que desafían la anatomía humana, como si estuviera remando aire. Sus piernas parecen independientes de su torso. La física no aplica. La comunidad de internet lo describió como corriendo como si alguien estuviera controlando cada extremidad, con mandos separados en un videojuego glitcheado. Es tan absurdo, tan imposible, que se volvió meme instantáneo. Parodias, remixes, análisis de biomecánicos preguntándose cómo un cuerpo humano puede moverse así. Pero si las películas son fraude, al menos sus habilidades marciales son reales, ¿verdad? Pues no, mi ciela. Videos de Seagal enseñando Aikido en seminarios se volvieron virales, y no por impresionantes, por ridículos. Y en estas demostraciones, sus estudiantes se tiran solos antes de que él los toque. Cuando hace técnicas, son torpes, lentas, sin fundamento real. Se mueve como si estuviese bajo el agua. Claramente no tiene la flexibilidad ni el balance de un practicante real. Anderson Silva, leyenda de la MMA, invitó a Seagal a entrenar una vez. La comunidad de MMA explotó en burlas cuando Seagal sugirió que le había enseñado la patada frontal que noqueó a Vitor Belfort. Luchadores profesionales no podían creer la audacia. Joey Rogan, el mismo cinturón negro de Taekwondo y Jiu-Jitsu brasileño, ha dedicado múltiples segmentos de podcast a desmontar las técnicas de Seagal, con videos, con análisis técnico, destruyéndolo. Y luego llega la noticia que nos deja helados a todos en 2016. Vladimir Putin le otorga personalmente ciudadanía rusa a Seagal. 2018, abraza a Nicolás Maduro en Venezuela mientras el país colapsa en hambruna, aunque ya sabemos qué pasó hace unos días y cómo Venezuela sigue celebrando este gran avance. 2023, visita zona de guerra en Ucrania, promoviendo narrativa del Kremlin mientras Rusia bombardea hospitales y escuelas. Es nombrado representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Ya no era actor cancelado, era problema de seguridad nacional, un ciudadano estadounidense trabajando activamente para regímenes autoritarios que atacan a su propio país. La ironía es brutal. El hombre que se hizo millonario interpretando héroes americanos terminó traicionando todo lo que esos personajes representaban. Y aún así todavía hay algo muy bajo hasta para él. En 2020, la SEC multa a Seagal con $314,000 por promocionar ilegalmente la criptomoneda Bitcoin Dogecoin, sin revelar que le pagaban $250,000 en efectivo más $750,000 en tokens. Seagal bombardeó sus redes sociales diciendo que era el futuro, una inversión sólida, una revolución tecnológica. Miles de fans invirtieron dinero real. La moneda colapsó y perdieron todo. Él ya había cobrado su cheque. Testimonios de inversores. Invertí $5,000 porque Seagal lo respaldó. Perdí todo. Ese dinero era para la educación de mis hijos. Mi padre invirtió $10,000. Era fan desde los 90s. Murió antes del colapso. Gente real, familias reales, robadas por alguien en quien confiaban. Seagal nunca pidió disculpas. Nunca expresó remordimiento. Solo dijo vagamente: yo también fui víctima. La SEC no estuvo de acuerdo. Y la cereza del pastel, múltiples ocasiones verificadas donde alguaciles fueron a entregarle documentos legales, y Seagal escapó literalmente por la puerta trasera. Un hombre de más de 60 años corriendo por su jardín, saltando cercas, escondiéndose como criminal común para evitar ser servido con papeles. El guerrero invencible que enfrentaba villanos en pantalla no podía enfrentar a un alguacil con documentos. Y mientras robaba a fans y huía de la justicia, Seagal encontró su verdadero llamado: propagandista de dictadores que bombardean civiles. Steven Seagal tuvo absolutamente todo, y lo destruyó todo siendo exactamente quien era. La fama puede construir una leyenda, pero solo el carácter la sostiene. Cuando todo se basa en mentiras, el colapso no es una posibilidad, es una fecha pendiente.
Steven Seagal no cayó por falta de talento, cayó porque nunca fue quien decía ser. Y lo que mal empieza, termina peor. La realidad siempre cobra la cuenta, tarde o temprano. Y esto no es todo. Se ha documentado más de 5 peleadores que retaron públicamente a Seagal. ¿Adivina cuántas peleas aceptó? Exacto, 0. Si quieres ver todos los detalles de estos incidentes y cómo evitó el duelo directo frente a leyendas reales como Michael J. White, Van Damme, Chuck Norris, entre otros, no te pierdas este video por nada del mundo. Ya sabes, comparte, dale like y suscríbete al canal. Te veo en ese video.